Te dijeron que el trabajo duro era la respuesta, que si te levantas más temprano, te esfuerzas más, sufres en silencio y empujas más fuerte que los demás, el éxito eventualmente será tuyo. Te alimentaron con esa narrativa como si fuera una religión, donde el dolor es virtud, donde dormir es ser flojo y donde la ambición se mide en agotamiento. Pero ¿y si te dijera que tu llamada ética de trabajo es precisamente lo que te mantiene sin poder? Porque Maquiavelo no adoraba el trabajo duro, lo estudiaba y entendía esta verdad brutal. La persona más controlable es aquella que cree que sufrir es noble. No porque sea débil, sino porque está demasiado ocupada demostrando su valor como para cuestionar el sistema que la explota. Esto es la trampa del esfuerzo. Y no es solo una mentira cultural, es un arma. Y mientras más disciplinado, comprometido y trabajador seas, más profundo te corta. Empecemos por la primera capa del control, convertir la supervivencia en autoestima. En el mundo de Maquiavelo, el poder no se entregaba al que más se esforzaba, sino al que entendía el apalancamiento. Y sin embargo aquí estás, entrenado para creer que el esfuerzo por sí solo es sagrado. Te dicen que trabajes más horas, que sacrifiques más tiempo, que tomes menos descansos. No eres flojo, eres leal. ¿Pero leal a qué? A una máquina que se beneficia de tu agotamiento. A un sistema que sabe que, si sigue colgando frente a ti el siguiente ascenso, el siguiente gran paso, el próximo golpe de dopamina, seguirás avanzando como una mula tras una zanahoria que jamás probarás. Maquiavelo llamaría a eso ilusión estratégica, alimentar a las masas con una sensación de propósito a través del esfuerzo, para que ni siquiera se den cuenta de que están atrapadas, no porque sean débiles, sino porque han vinculado su identidad al trabajo. Y ahí está la trampa. Cuando tu autoimagen se basa en ser un trabajador incansable, defenderás la rutina incluso cuando te esté matando. Atacarás el descanso como si fuera flojera. Verás la quietud como fracaso. Y lo peor de todo, despreciarás a quien tome atajos, incluso si gana. Porque en el fondo, te entrenaron para asociar la lucha con la moralidad. Pero Maquiavelo se reiría de eso. Él no creía en lo justo, creía en los resultados, y lo entendía. Los que mandan no son los que más trabajan, son los que trabajan, más inteligentemente, sobre ti. Ahora pasemos a la segunda capa. Te hacen sentir orgullo por ser usado. Piensa en eso un segundo. Llegas temprano, te quedas hasta tarde, respondes mensajes a medianoche. Dices sí cuando en realidad quieres decir no. ¿Y qué recibes a cambio? Elogios, no poder. Reconocimiento, no propiedad. Te dan pequeñas recompensas como empleado del mes, un escritorio más grande, un cupón de café, como si eso compensara los años de energía que te han drenado. Aquí viene el giro maquiavélico. Te hacen creer que eso significa que eres valioso, pero no eres valioso. Eres reemplazable, solo que convenientemente obediente. Porque el verdadero valor no se basa en cuánto trabajas, sino en cuán difícil es controlarte. Cuanto más obsesionado estás con demostrar tu ética de trabajo, menos probable es que cuestiones la autoridad, que renegocies, que te vayas. Y eso es intencional, porque el trabajador ideal no es el más capacitado, es el que cree que el sacrificio es una virtud. No tienen que esclavizarte, solo tienen que hacer que estés dispuesto. Y eso es lo que Maquiavelo admiraría, no desde la moral, sino desde la estrategia. Él entendía que si puedes convencer a alguien de que su sufrimiento tiene significado, puedes controlarlo sin cadenas, drenarlo sin culpa, usarlo toda su vida, y aún así agradecerá la oportunidad. Ahora vamos a la capa más oscura. La trampa del esfuerzo no es solo externa, se internaliza. Incluso cuando ya no hay jefe, ni plazos, ni nadie observando, sigues desgastándote. ¿Por qué? Porque ya no se trata de lograr algo. Se trata de evitar la vergüenza de no hacer nada. Y ahí es cuando la trampa está completa. Ya no persigues el éxito. Huyes de la culpa. Te programaron para sentirte inútil cuando descansas, flojo cuando haces una pausa, culpable cuando no produces.
Y en esa prisión mental tú mismo te conviertes en tu carcelero. Te sobrecargas no porque alguien te lo pida, sino porque tu propio respeto por ti mismo ahora depende del agotamiento. Y crees que eso te hace fuerte, pero no te hace fuerte, te hace predecible. Y eso significa que puedes ser manipulado, redirigido, convertido en producto sin darte cuenta. Esa es la verdadera genialidad de la trampa. No rompe tu cuerpo, rompe tu sentido de lo que importa. Entonces, ¿qué aconsejaría Maquiavelo? No te diría que dejes de trabajar, te diría que dejes de estar orgulloso de ser usado, que entiendas que el trabajo sin apalancamiento es esclavitud disfrazada, que un hombre obsesionado con probar su valor es fácil de manipular y que el control no se encuentra en el sacrificio. Se encuentra en la estrategia. No se gana trabajando más, se gana entendiendo quién se beneficia cuando tú trabajas y luego decidiendo si realmente merece ese beneficio. Porque cuando despiertas de la ilusión de que trabajo es igual a valor, dejas de ser una herramienta y comienzas a ser una fuerza. El verdadero poder no pertenece a los que sudan, pertenece a los que deciden por qué estás sudando. Y lo ves en todas partes. El fundador de una startup glorificando semanas de 100 horas. El coach motivacional gritando que trabajes mientras los demás duermen. El ejecutivo que te da elogios, justos para mantenerte adicto al rendimiento. Pero todo sirve al mismo propósito oculto, hacer que tu agotamiento parezca ambición. Y no lo es. Es obediencia disfrazada de orgullo. Esto fue lo que Maquiavelo vio en cada imperio, en cada reino, en cada nuevo orden de poder. El mecanismo de control más eficaz no es la fuerza, es la creencia. Si puedes hacer que la gente crea que trabajar duro para ti está en su mejor interés, ellos mismos harán cumplir sus cadenas, y así se aprieta la trampa. Te dicen que si dejas de correr te quedarás atrás, que descansar es perder terreno, que si te detienes, alguien más hambriento tomará tu lugar. Pero Maquiavelo preguntaría, ¿quién te metió esa idea? ¿Y qué gana al hacerte creerlo? Porque esto es lo que jamás te admitirán. La cima no se mata trabajando. La cima diseña el trabajo, construye sistemas, coloca trampas, alimenta sueños a las masas. Sueños que te mantienen corriendo en una caminadora, creyendo que estás subiendo una escalera, y saben exactamente cómo hacer que te culpes cuando colapsas. Piensas, tal vez no lo deseaba lo suficiente, o tal vez no trabajé lo bastante, o tal vez debo sufrir más. Internalizas el fracaso, sin darte cuenta de que el juego estaba manipulado desde el principio, porque la verdad es esta: ningún nivel de esfuerzo reemplaza la posición, y ningún sacrificio supera a la estructura. Maquiavelo escribió que las personas deben ser usadas o rotas, y en el mundo moderno, ser usado parece más seguro, porque al menos viene con aplausos, con reconocimiento, con cierta comodidad, pero igual te deja vacío, drenado, reemplazable, y lo peor, empiezas a vigilar y atacar a los que no se compran la mentira. Juzgas al hombre que descansa. Resientes a la mujer que se rehúsa a trabajar 80 horas semanales. Te burlas de quienes eligen la paz en lugar de la presión, porque, en el fondo, si su elección es válida, entonces la tuya empieza a sentirse como un error. Por eso defiendes tus cadenas, porque las has confundido con tu carácter. Pero Maquiavelo atravesaría todo eso sin titubear. Diría, el hombre que necesita probar su valor a través del sufrimiento, ya lo perdió. El verdadero poder no habita en la rutina, habita en la capacidad de salirse de ella, de decir que no, de redirigir, de cambiar las reglas o de crear un sistema propio desde cero. Y eso no es pereza, eso es movimiento calculado. El rey no construye el castillo, ladrillo por ladrillo. Él dirige, él posiciona, él alinea a los demás con su visión. Porque su poder no proviene del esfuerzo físico, sino del apalancamiento mental. Hazte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tu trabajo duro te hizo rico a ti? No a tu jefe, no a tu cliente, ¿a ti? Si la respuesta es nunca o apenas,
Entonces no estabas trabajando, te estaban extrayendo. Te convencieron de cambiar tu energía, tus años, tu salud. ¿Por qué exactamente? Por una escalera que no te pertenece, por un sistema que no diseñaste, por una recompensa que desaparece cuando la economía cae o el algoritmo cambia. Por eso Maquiavelo advertía, no controles solo el comportamiento, controla la creencia. Porque una vez que las personas creen que el sacrificio es algo sagrado, ya no tienes que obligarlas. Ellas se esforzarán más de lo que podrías exigirles, se quemarán vivas, solo para iluminar el camino de otro, y se sentirán orgullosas de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la salida? Tienes que volverte peligroso, pero de una forma nueva. No trabajando más, no gritando más fuerte, sino siendo el único en la sala que no está desesperado por probar nada. Cuando los demás presuman de cuánto no duermen, tú guardas silencio. Cuando muestren con orgullo sus jornadas de 18 horas, tú preguntas qué están produciendo en realidad. Y cuando alguien diga, tienes que seguir empujando, tú lo miras a los ojos y le dices, o puedo construir algo donde no tenga que hacerlo. Eso no es arrogancia, es soberanía. Has dejado de comprar la virtud del sufrimiento, y al hacerlo, te volviste intocable. Porque quien no necesita nada del sistema, no puede ser controlado por él. Y quien no se inmuta cuando lo acusan de flojo, quien no necesita aprobación por trabajar de más, ese da miedo. No porque rechace el esfuerzo, sino porque sabe exactamente cuándo retirarse de una lucha inútil. Trabaja. Sí, pero trabaja para poseer, no para servir. Se esfuerza, pero solo por algo que no pueda serle arrebatado. Y entiende lo que casi nadie entenderá jamás. La libertad no está en cuánto te esfuerzas, sino en por qué te niegas a hacerlo. La genialidad cruel de la trampa del esfuerzo es que no solo te agota, te distrae. Mientras tú persigues la perfección, peleas por aumentos, afinas tus horarios y mides tu valor en cuánta presión aguantas. Los verdaderos jugadores de poder se mueven en silencio. Ellos no preguntan cómo trabajar más. Preguntan, ¿a quién puedo hacer trabajar para mí? Esa es la mente maquiavélica, fría, clara, inmune a las ilusiones morales. Mientras las masas compiten por parecer los más trabajadores, el estratega compite por influencia, por propiedad, por apalancamiento, las únicas monedas que realmente deciden cuánto vale el esfuerzo. Y aquí viene la verdad más dura. La mayoría nunca escapa de la trampa, porque se vuelven adictos a la identidad que ésta les da. No saben quiénes son fuera de ella. El esfuerzo ya no es una agenda, es una personalidad. No tengo tiempo para descansar. Siempre estoy trabajando. Estoy persiguiendo el sueño. ¿Pero cuál sueño? Para muchos es un fantasma, una vaga idea de éxito que nunca llega. No lo poseen, no lo definen, solo lo persiguen. Esto es lo que Maquiavelo llamaría ambición. Armada, cuando tu deseo de triunfar se convierte en el mismo mecanismo que garantiza que nunca lo lograrás. Te vuelves predecible, manipulable, fácil de alimentar. Te dan tareas y tú lo llamas progreso. Te dan ascensos y tú lo llamas crecimiento. Te dan visibilidad y tú lo llamas legado. Pero todo lo que han hecho es mantenerte ocupado, para que no te detengas lo suficiente como para notar que llevas una correa. Aquí es donde ocurre el verdadero cambio maquiavélico. Deja de pensar como obrero, empieza a pensar como rey. El rey no pregunta, ¿cómo puedo trabajar más horas? Él pregunta, ¿cómo puedo construir algo que me sobreviva? ¿Cómo puedo alinear a otros con mis metas? Sin tener que dar órdenes. No se trata de evitar el trabajo, se trata de pasar de lo manual a lo estratégico, porque el esfuerzo es barato, pero la visión es rara. Eso es lo que la gente sigue, eso es lo que financian, eso es lo que protegen. Entonces pregúntate, ¿qué has construido que no pueda serte arrebatado? ¿Qué sistema funciona incluso cuando tú no estás presente? ¿Qué estás haciendo que multiplica tu tiempo en lugar de drenarlo? Porque si tu esfuerzo solo produce cuando tú apareces,
No eres dueño de tu tiempo, solo estás alquilando tu cuerpo. Y esa es la esclavitud silenciosa de la ambición moderna, una ilusión de progreso, mientras sigues en el mismo lugar. Ahora viene el siguiente nivel, la presión social. Ya no estás atrapado solo por tu mente. Estás atrapado por las personas a tu alrededor que están tan adictas al mismo juego como tú. Presumen que no duermen. Romantizan el agotamiento. Te hacen sentir culpable por tomarte un descanso. Miden tu valor por cuán ocupado pareces. Y como no quieres parecer débil, actúas para ellos. Sufres, de forma visible. Te mantienes ocupado, con ruido. Te adaptas, en silencio. Todo mientras te convences de que eres diferente. Pero no eres diferente. Solo eres otro actor en un sistema que se alimenta de tu necesidad de ser visto. Te mantienes ocupado, haciendo ruido. Te adaptas en silencio. Y todo mientras te convences de que eres diferente. Pero no lo eres. Solo eres otro actor en un sistema que se alimenta de tu necesidad de ser visto. El maquiavélico no juega ese juego. No compite por virtud. Compite por resultados. Y mientras todos los demás queman combustible para recibir aplausos, él quema combustible para construir infraestructura. Cuando otros persiguen atención, él construye algo a lo que, tarde o temprano, los demás rogarán por pertenecer, porque esta es la verdad. Nadie recordará cuánto trabajaste. Recordarán lo que construiste. No importa cuántas horas te sentaste frente a una pantalla, ni cuántas noches sin dormir acumulaste. Importa lo que dejaste cuando te fuiste. Y si todo lo que dejaste atrás es un legado de agotamiento, de esfuerzo, sin fin, de nunca es suficiente, entonces no fuiste libre. Solo fuiste obediente. Y el mundo no premia la obediencia, la usa. Así que desde este punto, toca girar. Dejas de medir tu valor en horas y comienzas a medirlo en impacto. Dejas de competir por reconocimiento y comienzas a diseñar sistemas que importan. Dejas de vender tu tiempo como un mendigo y empiezas a moverte como un dueño, aunque lo único que poseas sea una sola idea estratégica, porque una vez haces ese cambio, todo se transforma. Ya no entras en pánico cuando los demás parecen trabajar más que tú. Ya no persigues velocidad, persigues escala, y ya no necesitas aplausos, porque has construido algo que habla más fuerte que tu propia voz, y es ahí cuando escapas de la trampa. No porque dejaste de trabajar, sino porque por fin empezaste a trabajar para ti. Esto nunca te lo enseñarán en la escuela, ni en el trabajo, ni en ningún seminario motivacional, porque la gente en la cima no se esfuerza por conseguir poder. Diseñan ecosistemas donde todos los demás se esfuerzan por ellos. Construyen escaleras invisibles y dejan que otros mueran intentando subirlas. Porque ellos saben que no se trata de cuán duro trabajas. Se trata de a dónde va tu trabajo, y para la mayoría, su esfuerzo va hacia arriba, alimentando el legado de otra persona, del fundador, del inversionista, de la marca, del algoritmo. Tú construyes, tú sacrificas, tú lo das todo, y al final, no eres dueño de lo que hiciste. Solo formaste parte de ello. Y eso es lo que Maquiavelo llamaría un peón funcional, útil, ambicioso, incluso brillante, pero en última instancia, desechable. Útil, ambicioso, incluso brillante, pero al final del día desechable. ¿Por qué? Porque los peones están obsesionados con el movimiento, pero los reyes están obsesionados con la posición. Y si siempre estás moviéndote, siempre esforzándote, siempre reaccionando, nunca tienes tiempo para detenerte lo suficiente y preguntarte, ¿a dónde me está llevando todo esto realmente? Eso no es un error, es la función del sistema. Cuanto más ocupado te mantienen, menos peligroso eres, porque es en la quietud donde se revela la estrategia, y ellos no pueden permitirse que tú empieces a pensar estratégicamente, así que glorifican la rutina, la convierten en meme, construyen toda una estética en torno a la cultura del esfuerzo, hacen que lleves tu agotamiento como una medalla de honor. Y en medio de ese desenfoque constante, ya no tienen que preocuparse de que veas lo que hay detrás del telón.
Aquí está la revelación maquiavélica. El movimiento de poder más grande no es trabajar más. Es hacer que tu trabajo valga más que el de cualquiera. Porque tu tiempo es limitado, tu energía es finita, pero tu estructura puede escalarse. Un límite bien puesto te protege más que una noche sin dormir. Un solo no puede darte más. Libertad que un año entero de sí. Un sistema, una red, un modelo de propiedad puede reemplazar miles de horas de esfuerzo inútil, pero la mayoría nunca llega a eso. ¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que pasa si dejan de moverse. Tienen miedo de la quietud, tienen miedo de quedarse fuera, tienen miedo de volverse irrelevantes y, sobre todo, tienen miedo de enfrentar la verdad, que han construido su identidad alrededor de ser útiles para la máquina de otro. Y cuando lo ves con claridad, te enfrentas a una elección. ¿Sigues corriendo? ¿O te detienes en seco sin pedir disculpas y comienzas a construir lo tuyo? Ahí es donde empiezas a aterrorizar al sistema. Cuando dejas de competir en su juego y comienzas a diseñar el tuyo, empiezas a establecer tus propias reglas, a filtrar la información, a elegir tus batallas y a ver cómo los demás, aún atrapados en la rutina, se burlan de ti, te dudan, cuestionan tu disciplina. Pero tú ni parpadeas, porque ya te moviste más allá de la disciplina. Entraste al diseño, donde tus decisiones no son reacciones, son intenciones. Donde no trabajas para ganarte la libertad, diseñas la libertad primero y dejas que tu esfuerzo solo exista si amplifica esa libertad. Y la mayoría no entenderá eso. Te dirán que tuviste suerte, te acusarán de haberte vendido, te repetirán que el trabajo real debe doler, agotarte y romperte, pero Maquiavelo sonreiría, porque los que se burlan de la libertad casi siempre son los más aterrados de reclamarla. Y eso nos lleva a la verdad final, la última jugada de esta lección. No solo cómo escapar de la trampa del esfuerzo, sino cómo convertirte en alguien que ya no puede ser atrapado nunca más. Aquí está esa verdad que el sistema espera que nunca descubras. Una vez que escapas de la trampa, te conviertes en una amenaza, no porque seas más fuerte, no porque grites más, sino porque ya no dependes de ellos. Ya no suplicas reconocimiento por cuánto trabajas, ya no pides permiso para descansar, ya no aceptas que tu valor tenga que probarse a través del agotamiento. Y en un mundo adicto al movimiento, tu quietud se vuelve aterradora, porque en la quietud es donde comienza el verdadero poder. La quietud te permite ver lo que otros no. ¿Quién se beneficia de tu esfuerzo? ¿Qué estás construyendo en realidad? ¿Dónde está el apalancamiento? Y que el juego nunca fue sobre esfuerzo, sino sobre extracción. Ahora empiezas a moverte como un estratega, hablas menos, escuchas más, no corres a probar nada, porque tu valor ya no proviene de lo que entregas, sino de lo que retienes. Esto es lo que Maquiavelo quiso decir cuando advirtió contra ser demasiado disponible, demasiado ansioso, demasiado obediente. No estaba en contra del esfuerzo, estaba en contra del esfuerzo sin control, porque el trabajo sin apalancamiento es servidumbre, y la ambición sin propiedad es solo una lucha decorativa. Así que ahora haces el cambio. Si este video te hizo pensar, te incomodó o te abrió los ojos, suscríbete a Umbral de Ideas. Deja tu like y comenta abajo lo que piensas. Aquí no vendemos consuelo, ofrecemos verdad cruda. Atrévete a cruzar el umbral.